Ahora vamos a cederle la palabra a Seida. Seida es un objetor de conciencia de Turquía. Declaró su objeción de conciencia en 2009. En Turquía se le dice que es un bacalla, que es un evasor, es decir, que toda esta información la hemos recibido, información técnica la hemos recibido de Mina. Nos la ha explicado Mina ahora todo muy bien, ¿no? Cuál es el marco legislativo, pero ahora nos gustaría conocer cuál es la realidad de ser objetor de conciencia en Turquía. Así que, Seida, si nos puede, por favor, explicar cuál ha sido su experiencia como objetor de conciencia en Turquía. Y nada, pues comenzando tal vez desde 2009, cuando se declaró como objetor de conciencia. Hola, muchas gracias por esa presentación y también por haberme invitado a hablar aquí. Me gustaría darles las gracias a todos. Yo nací en 1989, es decir, tengo 32 años, y como acaba de decir Semi, declaré mi objeción de conciencia en 2009, en diciembre más concretamente, justo después de un evento que tuvo lugar en la universidad en la que yo estudiaba. Allí sin embargo, perdón, yo conocía la objeción de conciencia desde el año 2006, cuando había leído un artículo sobre la persecución continuada que se daba a los objetores de conciencia. Habiendo leído ese artículo sobre la objeción de conciencia, intenté conocer más sobre la realidad de la objeción de conciencia en Turquía, y cuando fui universitario quise declarar mi objeción de conciencia, pero no había planeado hacerlo en diciembre de 2009, pero lo que ocurrió ese día es que yo estaba en un lugar público y fue allí donde declaré mi objeción de conciencia de manera pública. Por supuesto, cuando pensamos en las consecuencias jurídicas, legales de los objetores de conciencia, cuando están en edad de ser reclutados, pero aún no han sido llamados porque están estudiando, es posible posponer unirse al ejército hasta después de terminar los estudios. Y yo había hecho eso, había pospuesto por 2 años el cumplir con esa obligación del servicio militar. Así que luego transcurrieron otro año y medio. No fue hasta 2018 cuando se me consideró un evasor de reclutamiento y cuando declaré abiertamente mi objeción de conciencia otra vez. Durante unos cuantos días yo estuve preparándome para esa declaración de objeción de conciencia, pero según era evasor, estuve trabajando para refugiados. Se trataba sobre todo de trabajo administrativo, no estaba sobre el terreno ni en campos de refugiados. Durante esos años me centré sobre todo en ver cuál era la situación sobre el terreno, porque a mí no me llenaba ese trabajo administrativo. Yo quería hacer algo más activo.
como tenía esa situación de evasor, en realidad era prácticamente una persona ilegal en Turquía. Así que les expliqué eso a mis jefes en la asociación. Les dije que yo quería trabajar sobre el terreno, pero que tenía esa situación de evasor. Y como estaba trabajando para esta asociación, les estoy hablando de los años 2017-2018, cuando muchos nos convertimos en objetivo. Y no es que fuese un conflicto, pero mis jefes me dijeron que no sería adecuado que yo trabajase sobre el terreno. Así que esa fue la primera vez en la que me enfrenté a una consecuencia negativa de ser objetor de conciencia. Me uní luego a la asociación en 2018 como independiente. Pero además estaba exento de algunos derechos, o se me prohibieron algunos derechos del Estado turco por ser considerado un evasor. En 2018, en julio más concretamente, cuando se me consideró oficialmente un ciudadano ilegal, comencé a escribir un blog para ir tomando nota sobre mi estatus ilegal. Les voy a compartir en el chat el enlace a mi blog. La verdad es que soy bastante vago y por ello solo está escrito en turco, no he estado traduciéndolo, pero si les interesa tal vez puedan utilizar Google Translate para hacerse una idea sobre lo que he estado sufriendo, porque es ahí precisamente en ese blog donde he compartido mi experiencia. Durante ese tiempo en el que era un evasor, una de las experiencias más significativas a las que me expuse durante el día a día era mi enfrentamiento con la policía. En Turquía existe presencia policial en las calles, la vemos todos. Es imposible obviarla. Y si, por ejemplo, utilizas el transporte público en Estambul, es fácil encontrarse con controles policiales. Por ello, como evasor, cada vez que me encontraba con la policía, se me hacía firmar un documento, pero yo intentaba evitarlo, lo que no quería era firmar esos documentos como objetor de conciencia. Y entonces luego me tenía que explicar ante la policía, tenía que explicar mi situación, así que eso también es una situación negativa en la que me he encontrado. Porque se me considera como una persona que no tiene buenas intenciones para con su país. Pero a lo largo de año y medio continué comportándome de esta manera. Porque yo había firmado documentos, porque tenía que haber, perdón, firmado esos documentos, pero como objetor de conciencia me negué. Tras algo de tiempo, vivir así fue muy difícil porque, como comprenderán, no era fácil tener que enfrentarme a cada oficial de policía al que me encontraba. Pero bueno, con el tiempo vi que era una pérdida de tiempo. Y el primer año, perdón, después de un año,
me volví a encontrar con oficiales de policía según iba en el transporte público, a menudo cuando iba al trabajo, cuando iba a otra ciudad, me encontraba a lo largo de ese año siempre con policías y me hacían firmar documentos, pero yo me negaba. Pero como ha mencionado Mine, cuando se firman esos documentos, uno se enfrenta a pagar multas. En febrero de 2019 tuve que hacer frente a una multa de 4.000 libras. Me negué 2 veces, pero no se aceptó. Y más adelante mi abogado, que también es abogado de la Asociación de Objetores de Conciencia, me dijo que hiciese una solicitud individual al Tribunal Constitucional porque habían pasado más de año y medio y yo no había recibido respuesta a mi declaración de objeción de conciencia. Creo que la primera solicitud se envió en 2014 y creo que debe haber más de 20 o 30, no sé si me equivoco, me pueden corregir, pero creo que hay 47 solicitudes, gracias, me lo acaban de decir. Además, luego en mayo de 2018, cuando sabía que se me iba a considerar evasor de reclutamiento, envié distintas solicitudes al Parlamento, a otras autoridades, para explicarles en una carta que yo era objetor de conciencia y no iba a cumplir con esa obligación de servicio militar. Y les decía que si no podía trabajar para o realizar algún tipo de servicio alternativo, pero de eso hace ya 3 años y no he recibido ninguna respuesta sobre mi situación legal. Luego, tras febrero de 2019 y después de esas multas, he tenido que firmar muchos documentos, pero aún así no he recibido respuesta con respecto a esas multas. Como les digo, llevo casi 3 años viviendo como evasor en Turquía, pero solo me he tenido que enfrentar a una sola multa. Pero también hay muchas otras restricciones. Las restricciones no son solamente esas multas, sino que como desertor o evasor, en nuestra legislación está prohibido contratar a evasores o desertores, es considerado un delito y tampoco se tiene derecho a la seguridad social. Es posible a lo mejor que me contraten, pero luego es posible que mis empleadores tengan que pagar una multa. Luego en mi caso también, como he tenido que hacer frente a esa multa, pues la situación económica también puede ser un problema. Eso le pasa a mucha gente. Cuando tienen que pagar multas, pueden bloquear las cuentas mientras no hayas pagado la multa. Cuando me enteré de ello, de que eso era posible y desde que se me consideró evasor de reclutamiento, guardaba el mínimo posible de dinero en mis cuentas bancarias. Lo guardo casi todo en cuentas de otras personas. Y
mi sueldo se ingresa en esas otras cuentas. El ser objetor de conciencia, perdón, el de ser evasor también restringe mi posibilidad de viajar, porque cuando tengo que solicitar un visado, las autoridades tienen que estar asegurados, quieren asegurarse que vas a volver a tu país, pero cuando ven, cuando solicitan los datos bancarios y ven que no tengo un sueldo oficialmente en mis cuentas o que no tengo suficiente saldo en mi cuenta, pues no suelen otorgarme ese visado, me lo suelen denegar. Sí que es verdad que ha habido alguna excepción. Se me invitó a trabajar a Alemania y gracias a una carta oficial pues no tuve que enfrentarme a esa prohibición de viajar, pero si hubiese intentado viajar como turista no lo habría conseguido. Y bueno, pues estos son los problemas a los que me enfrento. Sigo trabajando extraoficialmente. Y ahora con la situación de la pandemia se han reducido los controles policiales, pero aún así tengo que continuar firmando documentos cada vez que me paran por la calle. Pero ahora, bueno, pues eso, perdón, esa ha sido mi experiencia. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responder.